etcétera. Hoy voy a hablar del crecimiento espiritual y la comunidad. El crecimiento espiritual y la comunidad. Y quiero pedirle que vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo número 4, al verso número 13. Efesios capítulo 4, verso número 13 hasta el verso 16. ¿Listos? En las pantallas están la porción escritural. Escuche cómo dice la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Cierren los ojos ahí. Señor, gracias por tu palabra. Permite que con un espíritu enseñable, con disposición en nuestro corazón, nosotros podamos entrar en la experiencia del conocimiento de tu palabra, y aquellos que hemos venido hambrientos y sedientos porque nosotros podamos conocer más de ti, podamos entender lo que tú nos estás hablando y caminar en la dirección de tu voluntad. Por los méritos de Jesucristo. Amén y amén. Durante este año, el Señor puso en mi corazón en noviembre del año pasado ocupar el primer miércoles de cada mes para cambiar un poquito la dinámica pedagógica instructiva de nuestra iglesia. Yo lo puedo decir más fácil, pero a mí me gusta así. La intención es que nosotros podamos no solamente vivir la experiencia espiritual del crecimiento desde el espacio del sermón, sino que nosotros podamos ir avanzando en la comprensión de las Escrituras y que nosotros podamos ir unificando la visión que el Señor nos está hablando. Y entonces, como usted sabe que este año es ese año donde en algún momento yo me voy para una cirugía, etcétera, y dije, bueno, pues esto es de Dios, porque yo aprovecho para consolidar la iglesia y que los líderes y las personas que sienten un llamado de parte de Dios vayamos juntos mirando hacia la dirección que el Señor nos está invitando. Y durante todos los primeros cultos de mitad de semana de cada mes, vamos a estar hablando un poquito acerca de la formación espiritual, pero vamos a estar enfocándonos un poquito acerca del crecimiento espiritual, y hoy vamos a hablar acerca de cómo se ve ese proceso de crecimiento espiritual de manera privada, o sea, cómo el proceso de crecimiento espiritual que está ocurriendo en la privacidad de quien yo soy, lo puede utilizar Dios dentro del engranaje perfecto de la dinámica de la comunidad. Y cuando usted va al diccionario bíblico para tratar de definir lo que el crecimiento espiritual es, hay algunos de ustedes que están como preocupados. ¿Están bien? Sí, se sienten bien. Ok, gloria a Dios. El diccionario bíblico Holman define el crecimiento espiritual de la siguiente manera. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual un creyente se conforma a la imagen de Cristo. Voy a repetir. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual el creyente se conforma a la imagen de Cristo. La manera en la que la Escritura, ¿verdad? Esa idea que la Biblia utiliza
de manera clara para explicar cómo se ve eso, aunque no voy a entrar a profundidad ahí. El apóstol Pablo le habla a los romanos en el capítulo número 8, acerca de, el capítulo 8, verso número 29, acerca de esa conformidad, esa transformación conforme a la imagen de Cristo. Y para mí es bien importante explicar esta idea. Ese proceso de desarrollar un crecimiento y una maduración espiritual, en primera instancia no ocurre de manera automática. Nosotros necesitamos entender que hay una obra espiritual que sí ocurre de manera automática en la vida de los creyentes. Por ejemplo, cuando yo hablo de esa obra espiritual que ocurre de manera automática en el corazón de los creyentes, la obra de la santificación, por ejemplo, es una obra que ocurre de manera instantánea. Que cuando nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, ese proceso de lavamiento, como le llama Pedro, en primera de Pedro capítulo número 3, ese proceso de lavamiento automáticamente genera en nosotros un estatus de santificación. Esa obra de santificación es una obra que ocurre de manera instantánea. ¿Sí? El estatus de la salvación, esa experiencia de pasar de estar perdido a pasar a ser salvado, eso ocurre de manera instantánea. Porque esas cosas, según lo que el Nuevo Testamento describe, y el apóstol Pablo, que tiene una manera bien particular de explicar esa idea de cómo funciona esa mecánica, esas cosas ocurren de manera instantánea porque quien es responsable de esas cosas es el Espíritu de Dios. Que la razón por la que el Espíritu Santo está obrando en el corazón del creyente, presta atención aquí, el Espíritu Santo no está obrando en el corazón del creyente para que los evangélicos tengan sueños y visiones, ni para que la gente cristiana se desmaye, ni para que se vuelvan ministros. El Espíritu Santo está obrando en el corazón de los creyentes para tomar a esos creyentes y conformarlos a la imagen de Cristo. Así que el proceso de maduración y ese proceso de crecimiento espiritual, que no es otra cosa que ser moldeados a la imagen de Cristo, no es un proceso automático, porque es un proceso que no solamente depende del tiempo, también requiere disciplina. ¿Están aquí o no? Cuando dentro de un proceso personal, yo no solamente estoy consciente de lo que Dios quiere hacer en mi vida, y yo comienzo a invertirle a lo que yo sé que Dios quiere hacer en mi vida, intención, disciplina, responsabilidad y dependencia del Espíritu Santo. El resultado de esa ecuación es el crecimiento espiritual. Míreme. Los cristianos no crecen espiritualmente porque se saben la Biblia de memoria. Los cristianos crecen espiritualmente porque van pareciéndose a Cristo. A veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que el crecimiento espiritual depende de lo que ocurre en la manifestación de estos espacios de adoración o estos espacios de predicación, etcétera. Pero lo que mide mi proceso de crecimiento espiritual no es lo que está ocurriendo encima de esta plataforma, es la manera en la que yo manejo las cosas en mi vida fuera de la plataforma. Ese proceso es lo que lleva a los creyentes. Esto es un proceso que es continuo, es un proceso que es parte de una idea progresiva de Dios, es constante de Dios y no solamente necesita tiempo. Porque usted puede estar toda la vida en la iglesia sin que nada de lo que está pasando en la iglesia esté pasando dentro de usted. ¿Están aquí o no? Pero cuando yo invierto disciplina, responsabilidad y dependencia del Espíritu Santo a eso que está ocurriendo dentro de mi corazón, dentro de mi mente, el resultado de eso trae para mí un crecimiento espiritual. Efesios capítulo número 4, si usted ha tenido la oportunidad de leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, forma parte de lo que yo creo que es una sección práctica
de esta carta de Pablo a los Efesios, porque Pablo está tomando tiempo para exhortar a la iglesia a vivir, escuche esto, no solamente de acuerdo con su experiencia personal de crecimiento espiritual. Aquí el apóstol Pablo comienza a tomar la idea y a expandirla, porque Pablo comienza a sugerir la idea de que, anote esto por favor, aquellos que crecen espiritualmente, crecen, preste atención, ¿para qué? Para vivir en unidad de propósito con el cuerpo de Cristo. El proceso de crecimiento espiritual y de maduración espiritual no tiene la intención del engrandecimiento humano. Tiene la intención de que usted y yo podamos caer, podamos encajar dentro de un mecanismo que es más grande que nosotros. Y que nosotros podamos ser funcionales en la unidad de propósito con el cuerpo de Cristo. Pablo está explicando en el capítulo 4, el verso número 11 y 12, que Dios le ha dado a la iglesia diferentes ministerios importantes. Yo soy el pastor de esta iglesia, ¿verdad? Ok, está bien, chévere. No, a veces se me olvida. Como yo soy el pastor de esta iglesia, a mí me toca decir esto. Cuando Pablo está hablando en el capítulo número 4 de los ministerios que Dios le ha dado a la iglesia, no está hablando acerca de nosotros como la iglesia. Está hablando desde la catolicidad de la iglesia. ¿Qué es lo que significa eso? Eso lo que significa es que lo que a Pablo se está refiriendo no es a nosotros, la iglesia de este siglo, es a la globalidad de la iglesia durante el periodo existencial de la iglesia. ¿Me entendieron o no? Cuando Pablo está diciendo que él constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, bla, 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 no está hablando acerca de la vigencia del ministerio apostólico en el siglo XXI. El ministerio apostólico en el siglo XXI no tiene vigencia. Lo que hay es que estudiar Biblia nada más. Lo que hay es que estudiar Biblia. Mire esto, ¿cómo funciona la apostolicidad de la iglesia? La apostolicidad de la iglesia se ve desde la gran comisión. ¿Qué significa eso? Que no hay oficios, porque en la gran comisión la iglesia ha recibido la instrucción apostólica de ir. Ya no existe estos espacios de privilegio donde estos son los que van. ¿Alguien está aquí o no? Porque ahora, por causa de la sangre de Jesucristo, la iglesia ha recibido una asignación apostólica. La asignación apostólica de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso era para 12, pero por causa de lo que el apóstol Pablo le habla a los corintios y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, ya no hay gentil, griego ni judío, no hay un pueblo, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, y ahora todos los que han sido escogidos por Dios para una asignación divina han recibido esa invitación. ¿Están aquí o no? Toda esa gente que usa Gucci, fake, de Chinatown, eso es embuste todo, y ninguno son apóstoles. La evidencia del apostolado bíblico, la evidencia del apostolado bíblico, según la Escritura, es bastante compleja. Y es compleja porque la evidencia del apostolado bíblico requiere unas cosas que ninguno de los evangélicos del siglo XXI tenemos. La primera de ellas es que hay que haber caminado con Jesús. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo se atribuye facultades abortivas en su llamado. Y él dice, yo soy como un abortivo porque la razón por la que yo estoy aquí es por causa de una experiencia revelacional. Él va de camino a Damasco y usted conoce la historia. La segunda cosa es que esta gente que han recibido un llamado legítimo de Dios
como los apóstoles de la iglesia del siglo XXI no necesita apóstoles, y le voy a explicar por qué. Porque la naturaleza del ministerio apostólico del primer siglo es una naturaleza estructural, jerárquica y organizacional. La iglesia no tiene estructura, porque son un montón de gente que están corriendo de la persecución. No hay una manera en la que la iglesia esté organizada para que pueda crecer. Por lo tanto, Jesús comisiona a los que han caminado con Él, que tienen el testimonio palpable de haber estado con Él, para que ellos comiencen a recibir la sabiduría del Espíritu para organizar la iglesia, para que la iglesia pueda seguir creciendo. Y la tercera cosa no era que tenían que ver a Jesús resucitado, es que tenían que ver a Jesús resucitado y recibir una comisión de parte del Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir una comisión de un llamamiento, y la comisión de ese llamamiento los hace discípulos, pero no los hace apóstoles. Ellos se vuelven apóstoles cuando Él se retira y el ministerio mesiánico terrenal de Jesús en la tierra se detiene. Ahí entonces es cuando ellos reciben una comisión de vayan ustedes, porque ya yo no voy, ahora yo voy dentro de ustedes por medio de la obra del Espíritu. ¿Están aquí o no? Esto es casi una clase de teología, pero para mí es bien importante, y siempre que tengo la oportunidad de hablar de Efesios 4, tomo el espacio para meterle el hincapié. Revival no es una iglesia que tiene una teología apostólica, no somos esa iglesia. Hay alguien que me dijo, yo respeto a todo el mundo, yo no. Pero gloria a Dios, que usted lo pueda hacer. Hay cosas que la iglesia tiene que detener los puntos grises. O somos o no somos, o creemos o no creemos, o estamos de acuerdo o no lo estamos. Y yo creo que una de las cosas más importantes dentro de la iglesia en el siglo XXI es que la iglesia tiene que empezar a definirse. ¿Qué tipo de iglesia somos? Pues somos una iglesia con un mover carismático, con una experiencia espiritual muy profunda, pero no somos una iglesia de la prosperidad, no somos una iglesia apostólica, somos una iglesia no denominacional, evangélica. ¿Alguien está aquí o no? ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchos excesos en la iglesia que han prostituido la seriedad y la santidad del evangelio con estas pequeñas cosas que por causa de la plenitud de Cristo nosotros no necesitamos. Hay algunos que están diciendo, diache, y ya yo llevo 6 meses aquí. Gloria a Dios que te enteraste hoy. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que es Dios quien ordena los pasos del hombre, así que el Señor haga lo que tenga que hacer. Escuche esto porque es importante para mí. Desde esa idea, la intención de ese proceso de maduración es una. Y es que todos esos creyentes que están creciendo a nivel individual comiencen a crecer a nivel colectivo. Y todos, fue el versículo que comencé a leer, lleguen. Importante porque aquí la referencia directa que está haciendo el apóstol Pablo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el objetivo. El objetivo, mis queridos hermanos, es que el proceso de maduración lleve a los creyentes a crecer en unidad y en conocimiento acerca de Cristo. Nosotros tenemos que empezar a entender que Dios no tiene problema que nosotros aprendamos a amar a Dios con la mente. La intención de Dios no es solamente que nosotros sintamos la cosquillita que te sube y te baja. La intención de Dios es que tú empieces a entender con la mente. Porque si tú te desmayas aquí, pero tú no estás entendiendo lo que está pasando, esto es un espectáculo, un show. Y es un show estéril. Es un show estéril porque lo que está buscando el Espíritu de Dios es ir transformando la mente del ser humano para que nosotros podamos comprender
la invitación que estamos recibiendo para nosotros seguir creciendo a la imagen de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Vaya ahí conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, verso número 16 y verso número 17. Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con este fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese concepto de perfección, si usted toma tiempo para leer el contexto del capítulo número 3 de Segunda de Timoteo, ese concepto de perfección está orientado a la idea del carácter de Cristo. Y es que el hombre de Dios sea perfectamente formado en el carácter de Cristo, tiene que leer el contexto para que lo entienda, y sea útil para los intereses de Dios. Si nosotros tomamos tiempo para ser intencionales, no solamente con el proceso privado, con el proceso personal, sino la manera en la que eso me conecta en unidad a mis hermanos y aporta al bien común de la obra que está haciendo Dios, el resultado de nosotros como líderes, como ministros, como iglesia va a ser diferente, porque yo no estoy buscando mi bendición. Yo estoy buscando que lo que Dios está haciendo conmigo también aporte a lo que está haciendo Dios en el aspecto de la comunidad de la iglesia. Si yo tuviera que definir eso en algunas ideas aplicativas para comenzar a construir esto, para mí es bien importante establecer algunas ideas. Número uno, la iglesia debe crecer en la verdad y la madurez doctrinal. La iglesia debe crecer en la verdad. Ahí ese concepto de la verdad es el evangelio. La iglesia debe crecer en el evangelio, en la verdad del evangelio y en la madurez doctrinal. El pasado fin de semana estaba reunido con unos pastores amigos. Tuve una velada súper bonita con algunos amigos de algunas iglesias muy importantes en el área oeste de Puerto Rico. El Señor me ha dado con ellos una amistad bien entrañable y tuvimos un tiempo donde fuimos a comer, a compartir, a conversar un poco. Y uno de mis amigos trajo a la mesa su preocupación y me dijo, oye, ¿verdad? En la dinámica, yo le digo a mis amigos, ¿cuál tú crees que es una de mis mejores cualidades? Y cada uno me dio su opinión. Después que me dieron su opinión, yo le dije, ok, ¿y cuál es la peor? ¿Cuál tú crees que es mi peor cualidad? Y esas fueron más interesantes que las primeras. Y dentro de esa dinámica, uno de ellos me dice, yo creo que una de tus peores cualidades es tu rigidez teológica. Y como yo soy así, ok, define eso. Explica, ¿a qué tú te refieres cuando dices rigidez teológica? Bueno, porque es que tú eres demasiado rígido con la doctrina. Y tú tienes que entender que no todo el mundo predica como tú, o que no todo el mundo tiene un conocimiento formal teológico, bla, 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 bla. Yo le dije, yo puedo entender que no todo el mundo predica como yo, porque yo soy yo.
Y mi manera de ejecutar el sermón no solamente tiene que ver con mi conocimiento, también tiene que ver con mi personalidad. ¿Verdad? Yo puedo entender que no todo el mundo tiene una educación formal teológica. Lo que yo no puedo entender es que haya gente que diga hablar en nombre de Dios y no tomen en serio el estudio de las Escrituras. Eso es lo que yo no puedo entender. Yo no puedo entender que si nosotros como iglesia pretendemos crecer y madurar, nosotros pensamos que ese crecimiento y que esa madurez se desarrolla por los años que nosotros tenemos en la iglesia y por lo duro que oramos de madrugar a las 4 de la mañana como si los demonios salieran a esa hora. Eso es otro tema del que vamos a hablar otro día. La Biblia es clara explicando, mis queridos hermanos, que la manera que ha escogido Dios para revelarse a la humanidad es la Escritura. Y que la única manera en que los creyentes conocen a Dios de manera clara y no sugestiva es a través de las Escrituras. Pastor, es que yo he tenido unas experiencias. Escuche esto. Las experiencias no son, ni serán jamás más importantes que la revelación de la Escritura. Y le voy a explicar por qué. Porque si el conocer a Dios depende de mi contexto y depende de mi experiencia, todo el mundo tiene una imagen distinta acerca de Dios. ¿Alguien está aquí o no? Ayer estaba viendo, estuve escribiendo como hasta las 4 de la mañana. Anoche, no sé, me entró y estuve hasta las 4, seguí escribiendo. Y cuando miré el reloj eran las 4:10 de la mañana. Y de momento dije, yo tengo que dormir, gloria a Dios. Me fui, me metí en mi cama. En ese proceso de encontrar el sueño, porque cuando a mí se me prende el switch se me hace complicado apagarlo para acostarme. En ese proceso me di cuenta que alguien de esta iglesia me envió un video. Y cuando yo veo el video era una revelación del infierno. Yo entendí que me lo envió a son de meme. Para mí me lo envió a son de meme porque cuando yo comienzo a ver, se me hizo bien interesante esas revelaciones que no son bíblicas. Y cuando las filtramos a través de la Escritura no hay ningún verso bíblico que valide esas supuestas revelaciones y las supuestas maneras en las que estas personas dicen estar viendo, escuchando. Lo que la Biblia dice es que el que entra al Seol no vira de allá. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero seguí viendo interesantemente esos videos y esta persona hizo un tour detallado por el infierno y reconoció a muchísima gente en el infierno. Yo dije, wow. Y empezó a definir algo. Yo hablo de estas cosas, pareciera gracioso, pero estos son falsas doctrinas que son bien peligrosas para la iglesia. Bien peligrosas para la iglesia porque introducen a la gente en las fábulas de un espíritu de temor y la gente empieza a tratar de relacionarse con Dios por miedo. Y la Biblia es clara diciendo que Dios no le ha dado al ser humano espíritu de temor. Que la manera en la que Dios está buscando relacionarse con el hombre está circunscrita al amor que tiene Dios por el hombre. Yo comencé a escuchar esos videos y me comencé a dar cuenta que nosotros vivimos en una generación que sufre de esquizofrenia teológica. Y que aunque eso parece un chiste, es una cosa bien preocupante. Que nosotros nos encontramos en un momento bien complicado dentro de la iglesia, donde todo el mundo oye a Dios, todo el mundo tiene una idea, todo el mundo tiene una visión, todo el mundo tiene un sueño, todo el mundo escucha algo, todo el mundo entiende algo y nadie toma la responsabilidad de prepararse a través de la Escritura para crecer.
Cuando Dios escogió cómo revelarse al hombre, Dios decidió que la manera en la que Él iba a revelarse, para que fuera claro para todo el mundo quién es, cómo es, qué hace, por qué lo hace, de manera clara, más allá de la experiencia, es la palabra de Dios. Y más allá de la experiencia, si la iglesia no comienza a crecer en la comprensión de la doctrina, escuche, la inmadurez bíblica nos hace susceptibles a la herejía y a la falsa doctrina. Cuando nosotros no crecemos en la comprensión de la doctrina y cuando nosotros no exploramos sanamente el cuidado de la comprensión del evangelio, lamentablemente, mis queridos hermanos, el resultado de eso es que nosotros nos volvemos susceptibles al error. ¿Cómo yo debo entrar en una experiencia de crecimiento espiritual? Como yo debo entrar en una experiencia de crecimiento espiritual, número uno, es a través de la madurez doctrinal, en la comprensión de la profundidad del evangelio. Hablando con mi amigo, le dije, pues fíjate, ¿tú crees que mi rigidez doctrinal es una de mis faltas? Y yo considero que es mi mejor virtud. Nosotros vivimos en un mundo que tiene muchas preguntas. Y uno de los problemas más complicados de la iglesia es que la iglesia está respondiendo preguntas que nadie está haciendo. Cuando nosotros comenzamos a ejercitar el crecimiento y la madurez espiritual, como primero se hace eso es profundizando en el conocimiento de la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Es profundizando en el conocimiento de la enseñanza, porque lo que diferencia lo falso de lo verdadero es la enseñanza. Hay cosas que se oyen bonitas, pero no son bíblicas. Pero el que no ha tomado tiempo para explorar la Biblia no lo va a descubrir nunca. Así que nosotros vamos a ser fácilmente engañados. ¿Cómo yo puedo crecer en el proceso? Déjeme darle un consejo. Usted quiere crecer en el conocimiento, usted quiere crecer en su madurez espiritual, necesita invertir tiempo en la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso número 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que la idea es esta. Para nosotros poder crecer es fundamental que nosotros podamos tener una inversión sólida en la Escritura. Si usted quiere crecer espiritualmente, no tiene que estar aquí 5 días a la semana, tiene que meter la nariz en el libro.
Es que a mí no me gusta leer. Pues tienes que empezar, mi amor, tienes que empezar. Porque si la vida espiritual suya depende de mi sermón de 45 minutos, eso es un problema demasiado grande. Y nosotros nos encontramos en un momento donde es muy complicado. La semana pasada que estuve en República Dominicana, estuve cenando como 7 horas con la pastora Telma Constant. Si usted no sabe quién es Telma Constant, tiene que ir a las redes para que usted vea quién es Telma Constant. Yo estuve reunido con la pastora Telma y su esposo como 7 horas. Nos fuimos a almorzar y nos quedamos hasta la hora de la comida, a las 9 de la noche. Y en esa dinámica de hablar, la pastora Telma tiene un fundamento teológico bautista junto a su esposo, y estábamos hablando acerca de diferentes problemáticas y situaciones, y una de las cosas que la pastora Telma me estaba compartiendo me decía, uno de los problemas más grandes son las verdades que la gente cree que no tienen fundamento por ningún lugar. Hay personas que de manera recalcitrante, de manera indoblable, creen que la Biblia dice que la Biblia no lo dice. Y el problema de nosotros tener debilidad en el conocimiento del Evangelio, y yo grabé un podcast con el pastor Jonathan acerca de esto, si nosotros tenemos una comprensión vaga de la Escritura, nosotros podemos estar sirviendo a un falso Dios. Y podemos estar sirviendo a un falso Dios porque creyendo nosotros que ese es Dios, y teniendo una imagen de Dios podemos estar distorsionados a la imagen de Dios que nos expresa la Biblia, y creyendo que lo estamos haciendo bien. Yo le llamo a eso el síndrome de Saulo de Tarso. Saulo está en la historia jurando que lo que él está haciendo, que es matar a los creyentes, él lo está haciendo bien. Y que esa comprensión de la ley que él tiene es la comprensión de la ley correcta. Hasta que de camino a Damasco tiene una experiencia revelacional. Claro, y usted dirá, pero Pablo tuvo una revelación. La Biblia no estaba escrita. La palabra de Dios, que se interpreta a sí misma, establece que en otro tiempo Dios nos hablaba a través de los profetas, y en otro tiempo Dios nos hablaba de otras maneras, pero ahora Dios nos habla a través de su Hijo. Y si nosotros como iglesia comenzamos a tomar responsabilidad con lo que la palabra de Dios quiere trabajar en nuestra vida, nosotros vamos a comenzar a crecer saludablemente, porque la sana doctrina no tiene que ver con la ropa de la gente. La sana doctrina tiene que ver con la sobriedad de las Escrituras. Con nosotros sentarnos en la palabra del Señor, ser guiados en un proceso de instrucción bíblica, y nosotros tener una sana interpretación de la Biblia, y que estemos entendiendo la Biblia como la Biblia fue escrita. Número 2, ¿cómo se crece? ¿Cómo nosotros podemos crecer en lo personal y eso conectarnos a la experiencia de la comunidad? Número 2, entendiendo que Cristo es el centro y la cabeza de la iglesia. Anote esto: todo crecimiento espiritual proviene de Cristo. Ningún ser humano puede generar un crecimiento dentro de su propia naturaleza. Cualquier pretensión. El apóstol Pablo dijo, si nosotros nos gloriamos, gloriémonos de Él. Porque al final nosotros estamos viviendo el resultado de una obra propia de Cristo mismo. Según la Biblia, y voy a ir ahí ahora, voy a ir a Colosenses capítulo número 1. Según la Biblia, Cristo no solamente es el centro y la cabeza de la iglesia, Cristo es quien gobierna la iglesia y quien guía a esa iglesia a través de su palabra. El proceso de guianza que utiliza Dios para transitar a su iglesia en un proceso de maduración y crecimiento
siempre es a través de la Escritura. Colosenses capítulo número 1. Verso número 14. Verso 15, perdón. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. So, de manera clara, Cristo es la cabeza de la iglesia. José Pedraza no es la cabeza de esta iglesia. El equipo pastoral no es la cabeza de esta iglesia. Los apóstoles no son la cabeza de la iglesia. Los profetas no son la cabeza de la iglesia. La iglesia de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia de Jesucristo, es Jesucristo. Y aunque yo sé que eso es un concepto bien complicado, por causa de nuestra tradición de fe, las personas que lideramos en la iglesia, la única autoridad que nosotros tenemos es una autoridad delegada para instruir las Escrituras. Esa autoridad que asumen otras personas porque son el líder de la iglesia, le quieren decir a la gente con quién hablan, con quién no hablan, a quién borran de Facebook, a quién sacan de WhatsApp. Estas cosas, mis queridos hermanos, son la herencia de una toxicidad antibíblica que nosotros hemos heredado por causa del desconocimiento. La delegación de autoridad que hemos recibido los pastores y los líderes es para instruir la Escritura, no para vivir la vida de la gente. Cada cual tiene que vivir su vida, gloria a Dios. Y nosotros somos responsables o buscamos ser responsables en el proceso de enseñar acerca de la centralidad de Cristo y la centralidad del Evangelio. Cuán importante es que nosotros crezcamos teniendo a Cristo como quien toma autoridad, preeminencia, decisión, dirección en nuestra vida. Número 3. ¿Ya se aburrieron? Me callo. Número 3. El crecimiento espiritual es un proceso continuo. El crecimiento espiritual es un proceso continuo. Y la santificación de la misma manera es un estatus, pero también es un camino. Eso es un casi, pero no. Lo tengo, pero me falta. Y la Biblia nos invita a que para nosotros poder crecer en el modelo de esa semejanza de Cristo, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de ese Cristo. Por eso la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es una obra instructiva.
Y lo que va haciendo el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos va revelando y nos va enseñando. Nos va revelando a Cristo y nos va enseñando cómo moldearnos a ese Cristo. Nos va revelando a Cristo y nos va enseñando cómo resolver conflictos en base a ese Cristo. Nos va revelando a Cristo y nos va enseñando cómo perdonar en base a ese Cristo. Nos va a revelar, ¿alguien entiende eso? Es un proceso revelacional y un proceso instructivo. Vamos recibiendo esa revelación de Cristo por medio del Espíritu Santo y al mismo tiempo ese Espíritu Santo nos va llevando a crecer en el conocimiento de ese Cristo. Segunda de Pedro capítulo número 3. Segunda de Pedro capítulo número 3. Verso número 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. La invitación es que el proceso de crecimiento y de maduración tiene que ir de la mano con el conocimiento de ese Cristo, con la comprensión del carácter de ese Cristo. Yo creo que yo he enseñado otras veces acerca de esta idea, pero el cuerpo de Cristo es interdependiente. Y la intención es que nosotros vayamos creciendo y podamos ir sosteniéndonos entre nosotros mismos por causa de la obra de Dios y nosotros vayamos alcanzando la estatura de Cristo, no solamente en el plano de lo personal, sino en cómo eso que está ocurriendo en lo personal va afectando mi manejo dentro de la comunidad de la iglesia, mi manejo en medio de la comunidad de la fe. Dios nos está invitando como iglesia a que nosotros podamos avanzar. Y que ese proceso de nosotros poder conocer a Dios y comprometernos con el conocimiento de Dios a través de las Escrituras nos lleve a nosotros también a enseñarnos cómo va a subsistir ese conocimiento y esa comprensión de Dios en mi manejo con mis hermanos. Señores, y cierro porque se me puso el reloj en rojo. Esto es bien importante para mí hoy. En esta idea, donde la mayoría de las personas en esta iglesia tienen hambre y sed por Dios, usted necesita entender que esa hambre y esa sed de Dios se sacian conociendo a ese Dios. Y ese Dios que está listo para darse a conocer, la manera que decidió darse a conocer fue a través de la palabra. Esta es la pregunta clave para la incomodidad de esta noche con la que voy a cerrar. En este hambre y este deseo personal por crecer y por madurar, ¿cuánto tiempo ocupa usted en el estudio y la comprensión de las Escrituras? Si nosotros no tomamos tiempo y no invertimos tiempo para permitirnos la oportunidad de ser transformados por medio de lo que entendemos, nosotros vamos a hacer un bonsái espiritual. Un árbol que tiene el potencial de ser un árbol gigantesco, pero es enanito, chiquitito, decorativo, cute. Usted puede tener
Usted y yo podemos vivir toda la vida metidos en la iglesia. Pero si el proceso de la comprensión de ese Cristo no está transformando nuestra mente y está cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de manejarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, gloria a Dios. Hay un montón de evangélicos problemáticos. La razón es sencilla, la razón es sencilla. No es la iglesia, es la falta de responsabilidad con el estudio de las Escrituras. Cuando usted estudia las Escrituras, el Espíritu Santo empieza a meterle las manos a tus issues y a tus traumas, a tus problemas, a tus manejos. La palabra de Dios te enseña cómo manejar las cosas, cómo manejar a la gente, cómo trabajar con los problemas, cómo lidiar con tus propios conflictos. El resultado de la falta de esos frutos es la evidencia del desconocimiento de la Escritura. El Espíritu Santo no es Tinkerbell. Usted no va a venir a la iglesia y le va a caer el polvito mágico, usted se desmaya y se resolvió el problema. La manera en la que Dios nos va a dar un resultado progresivo es cuando Dios nos involucra. Es cuando Dios empieza a caminar contigo para enseñarte en el proceso del camino cómo manejarlo. Porque si tú te caes y te desmayas y te levantas, no hay resolución ahí. Pero cuando tú empiezas a chocar con las paredes y el Señor te agarra, no, vente por aquí, no, así, no, hazlo así. No, de esa manera no se resuelve. La manera correcta es el Espíritu Santo comienza a trabajar involucrándote a ti y el resultado de eso va a madurarte. Va a madurarme. Va a enseñarte, va a enseñarme. La gente que está en ese plano, la gente que está siendo enseñada por Dios, son gente que están buscando acercarse a Dios. La gente que se acerca a Dios ora más que lo que bochincha. La gente que se acerca a Dios ora más que lo que pelea. La gente que se acerca más a Dios ora más que lo que se queja. Por eso hay alguna gente que yo le digo que mucho tú te quejas, no te quejes tanto. Porque esa cercanía con Dios va formando mi carácter en mi diario vivir para que yo obedezca los intereses de Dios. Esta es la ruta larga del camino. Esta es la ruta larga del proceso. Es difícil, es complejo. Es porque nosotros mismos por naturaleza somos complejos. Porque yo soy difícil. Porque usted es difícil. Porque tenemos múltiples situaciones pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está invitando a que nosotros podamos avanzar a crecer. Crecer duele. Crecer es incómodo. Yo recuerdo cuando yo comencé a estirarme, no me estiré mucho, pero cuando yo comencé a crecer, yo me quejaba todo el tiempo porque me dolían los codos y las rodillas. Todo el tiempo, los codos y las rodillas. Y mami me decía, es que estás creciendo. Porque los otros que se quejan de rodillas y de codos son los viejitos y tú no eres viejito. Estás creciendo. El proceso de crecimiento nos da muchos traspiés en el camino. Y una de las cosas que el Señor nos está invitando, una de las razones por las que el Señor nos está invitando a ser transformados en nuestro carácter, en el manejo de nuestra vida, es porque eso siempre nos va a conectar con nuestros hermanos y eso va a requerir paciencia. Porque hay personas que van a tener frutos de hoy para mañana y hay otros que nos va a tomar tiempo. Hay algunos que con un culto es suficiente. Hay otros que van a necesitar 7 cultos, 4 bautismos para adelante, 5 bautismos para atrás, 7 exorcismos, 4 visitas con aceite ungido y todavía les va a costar trabajo. Y eso está bien. Y eso está bien, ¿sabes por qué? Porque dentro de la unidad de la iglesia, y a mí me encanta hablar de esto. Una de las cosas que la iglesia tiene que aprender es que una de las bellezas más maravillosas de la iglesia es la diversidad. Nosotros no toleramos la diversidad, nosotros celebramos la diversidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar conscientes. No, que Dios brega conmigo así. Eso es contigo. Y la manera en la que Dios brega contigo no es la manera en la que Dios brega con Pastor Jonathan.
No es que yo entiendo, eso es lo que tú entiendes. Pero lo que tú entiendes no necesariamente yo lo entiendo de la misma manera. Y el proceso de la maduración y el crecimiento de la fe no es solamente para yo celebrar lo que está ocurriendo conmigo, es para yo ir siendo capacitado por el Espíritu Santo, para yo poder manejar cómo Dios va manejando el ritmo particular de las personas que a mí me rodean. No, que es que yo tengo 3 años y en 3 años lo que digo, eso es contigo. Pero hay otras personas que le va a tomar más. Y cuando tú estás creciendo y comprendiendo maduramente a través de la Escritura el llamado que tú tienes de pertenecer a la comunidad de la iglesia, tú entiendes que conmigo se tardó 3 años, pero si contigo toma 7 años, está bien. Porque al final lo que está buscando Dios es perfeccionar su obra y glorificar a Cristo. Y está buscando terminar la obra contigo y enseñarme a mi humildad, y enseñarme a mi madurez, y enseñarme a mi paciencia. ¿Alguien está aquí o no? Cierro. Por eso es más fácil vivir una espiritualidad solo. Porque cuando tú decides, no, yo busco a Dios a mi manera, no, yo hablo con Dios a mi manera. Primero, no hay manera de tú filtrar si esa es la manera correcta o no. Porque eso está circunscrito a lo que tú crees. Primera cosa. Segunda cosa que tú te quitas, el beneficio que tú te robas. Segundo beneficio, oportunidad para madurar. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo hermanos que la Biblia los llama más espirituales, gente que tiene una comprensión mayor, una madurez mayor, eso aporta a mi maduración. Porque si usted es como yo soy colérico sanguíneo. Y cuando se me mete el africano prieto por dentro me pongo difícil de ver. El que me conoce sabe que yo a la buena de Dios vamos de aquí a la luna. Si nos ponemos difícil, nos ponemos a pulsear, vamos a ver quién es más bravo que quién. Ese soy yo. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, el Espíritu Santo, dentro de ese proceso de maduración, te mete el tapabocas. Cállate la boca. Eso no se hace así. Vete y pídele perdón. Y tú te vas y tú tienes un problema con tu hermano y tratas de dormir, no puedes dormir, no puedes comer. El Espíritu Santo, vete y pídele perdón. Porque lo que está buscando Dios es que todas esas interacciones, que no solamente buscan satisfacer la necesidad social que el ser humano tiene, nos ayuden, nos enseñen a perdonar, nos enseñen a cómo se liman las asperezas, cómo se resuelven los conflictos, cómo se aclaran los malos entendidos. Dios está buscando que nosotros no solamente aprendamos a ser evangélicos, es que nosotros aprendamos a vivir una vida que honra a Dios. Y eso ocurre, mis queridos hermanos, cuando dentro de mi proceso yo estoy consciente que Dios está haciendo algo conmigo, pero esto que Dios está haciendo conmigo también me va a conectar a lo que Dios está haciendo alrededor de mí. ¿Es difícil? Claro. Mi papá tiene un refrán, mi papá lleva 50 años de ministerio y mi papá dice que la gente siempre es gente. Lo que eso significa es que cuando los seres humanos estamos juntos en un lugar, siempre van a haber situaciones. La diferencia de la iglesia es que la razón por la que esa gente está unida es por causa de la obra del Espíritu Santo. Yo no sé si tú llegaste aquí porque tú lo planificaste, pero yo soy de los que cree que yo llegué aquí porque Dios lo planificó. Llegué por accidente y de momento el Espíritu, yo dije voy un día y no vuelvo más, y el Espíritu Santo me amarró el corazón y nunca más pude dejar de ir. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Y la intención de Dios es enseñarnos. Le decía a alguien un poquito más temprano, yo puedo resolver los problemas arrancándole la cabeza a la gente. Cuando le quiero arrancar la cabeza a la gente, el Espíritu Santo me dice Mateo 18:15. ¿Alguien está aquí o no? Porque el propósito, ¿alguien está aquí o no? Porque el propósito de Dios es enseñarnos. Si usted es como yo peleo 1 semana y media con Mateo 18:15, me sube la presión, se me duerme el brazo derecho, se me cae el ojo izquierdo, todo eso peleando con Dios porque yo quiero resolverlo a mi manera. ¿Alguien está aquí? Pero el Espíritu Santo, que está buscando convertirnos en la iglesia que Cristo compró,
Esa iglesia que es digna de la sangre de Cristo, ese Espíritu Santo que está haciendo en nosotros esa obra que da gloria a ese sacrificio, va a ir moldeando nuestro corazón, y no para que yo viva aislado. Señores, el aislamiento espiritual es un peligro. Y es un peligro porque Jesucristo diseñó la iglesia para funcionar en comunidad. Y eso ocurre porque lo que está pasando dentro de mí también es un activo que quiere usar Dios para trabajar contigo. Y bendito sea el Señor que puede agarrar este manojo de desastres y seguir usándolo en cosas que yo ni cuenta me doy. ¿Alguien está aquí o no? Alguna cosa es decir, Dios me usa predicando la poderosa palabra, pero cuando yo estoy insertado en la comunidad de la iglesia y Dios está cambiando mi corazón, está trabajando con mi manera de perdonar, está trabajando con mi manera de hablarle a la gente, con mi carácter, y está usando la palabra de Dios y está usando a la gente también. Porque yo tengo gente que me dice, tienes que bajarle, papá, tienes que bajarle. Y el preso que yo tengo en el piso 21 dice, bájale tú. ¿Alguien está aquí o no? Pero hay veces que sin yo darme cuenta, hay veces que yo no lo entiendo, y ese algo que está haciendo Dios en mi carácter, también lo está usando Dios para enseñarle algo a Don Cheri, para enseñarle algo a Génesis, para enseñarle algo al pastor Jonathan. Quizá lo está enseñando desde la perspectiva de aprende de fulano, o quizá está usando esas partes difíciles de mí para enseñarles paciencia. Yo creo que esa es la más en la que el Señor me usa, como me usa el Señor ahí, dándole paciencia a su pueblo. Gloria a Dios. Cierro. No sé cuándo fue la última vez que usted tuvo la oportunidad de tener un proyecto de construcción común. Esa cosa de ir al gym en pareja, de esa cosa de alcanzar una meta entre dos amigos, esa cosa de vamos a hacer esto tú y yo. No sé si ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo algo en las manos que usted dijera, esto no es mío, esto es de nosotros, esto lo estamos construyendo, fulano y yo tenemos un negocio, fulano y yo hacemos tal. No sé si ha tenido la oportunidad, pero hay una belleza tan diferente. No estoy diciendo que una cosa es mejor que otra, cada cosa tiene su valor. Pero hay cosas que en definitiva no se disfrutan bien si tú no estás agarrado de alguien. Cierro. Este año, cuando estaba escogiendo mis vacaciones, estoy aprendiendo a escoger vacaciones antes de abrir mi agenda de predicar. Y cuando empecé a escoger dónde voy a pasar mis vacaciones, qué tipo de vacaciones voy a tener, me convencí que hay un tipo de vacaciones que no es para mí. Yo he viajado el mundo, he viajado toda Latinoamérica, y pensando en vacaciones dije, oye, yo nunca me he montado en un crucero. Y lo pensé y me metí a las páginas de internet. Y cuando yo empecé a ver la dinámica del crucero, yo dije, por esto es que yo nunca me he montado en un crucero. Porque esas vacaciones no son para una gente sola. La manera en la que uno disfruta las vacaciones en un crucero es cuando tú vas con un corillo de gente. Porque la dinámica está orientada a añadir valor con la experiencia de la comunidad. La iglesia, la experiencia de la iglesia son como las vacaciones en un crucero. No se disfrutan igual a menos de que alguien no te acompañe en la ruta. Yo tengo cientos de amigos conocidos, pero tengo 2 o 3 que tienen tanto valor en mi vida porque ellos no están ahí para preguntarme ¿cómo te va el día? ¿Te fue bien?
esa gente entran a mi vida y las aportaciones espirituales en mi vida son tan profundas. Las conversaciones que tenemos me hacen pensar 2 y 3 semanas. Las cosas de las que hablamos me tocan el alma. No importa si eran planificadas o improvisadas. Y me di cuenta que yo soy un mejor pastor porque yo tengo en mi vida al pastor Eliud Morales, porque yo tengo en mi vida al pastor Jonathan Ocasio, porque yo tengo en mi vida al pastor Yasmani Herrera, al pastor Lemuel Meléndez, que son mis amigos. Pero soy un mejor tipo porque esa gente dice: papi, no, cógelo suave. Tengo uno de ellos que me dice: acuérdate, tú no eres un bichote, tú eres un pastor, bájale. Tú siempre estás de frente, todo el tiempo confrontando a la gente, todo el tiempo para adelante, todo el tiempo, papi, bájale. Y hay momentos de tensión donde yo oigo la voz de: bájale, Pedraza. ¿Alguien está aquí o no? Dios quiere que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos madurar. Y ese proceso de crecimiento y de madurez, Dios ha provisto a su iglesia lo que está haciendo en mí y lo que está haciendo en otro para perfeccionar la obra de Cristo en nuestra vida. Esta noche nos vamos, quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar primero juntos y luego levantamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas.